no heartbeat. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 140, emitiendo desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos vosotros, a todos ustedes, una muy cordial bienvenida en este sábado 26 de noviembre de 2022. Saludos muy afectuosos a nuestros espectadores en Hispanoamérica, muy queridas amigas, muy queridos amigos y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ha de ocuparnos en conversación un asunto en particular atractivo. Digámoslo ya sin más preámbulo, hoy hablaremos sobre cine y literatura. Quiero decir, sobre las relaciones entre cine y literatura, y todo eso habrá de llevarnos, ya veremos a dónde, pero muy seguramente a la mención de películas, actores, directores, cronología histórica del cine, su carácter esencial y la propia esencialidad literaria, con sus caminos entrecruzados. Ya veremos cuánto y con qué frecuencia, pero la verdad, mientras digo esto me doy cuenta que el tiempo se nos va a hacer excesivamente corto, pero bueno, en fin, hasta donde podamos llegar, ¿verdad? Y a tal fin de conversación me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y muy querido amigo, a quien me consta largamente que le encanta esta propuesta de conversación. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bueno, digo bien, ¿no? Sí. Claro. Y es nuestro invitado, a ver cómo lo digo, una persona que acude hoy por primera vez a este plató de Crisol de Cultura y es previsión y mejor deseo suyo y mío que lo haga con regularidad a partir de ahora. Acude hoy, ya digo, por primera vez a este plató, pero no a este estudio de televisión Ferrol, y es que Juan Franco Casal, este es su nombre, dispuso hace años, tampoco tantos, de un programa en esta misma emisora, cuya denominación El abogado responde, correspondía fielmente a su formación académica y es, por fortuna, muy a poco, va a reanudar esta suerte de programa con igual título y seguro que para idéntico éxito de audiencia, si no más crecido todavía. Y es que para esta nueva andadura contará además con la presencia de una mujer brillante, Sara Noguerol. A mí me complace mucho dar cuenta de esta novedad, de que El abogado responde volverá a emitirse en esta emisora dentro de muy poco, y tanto o más, si cabe, me complace presentar a Juan Franco Casal como nuevo contertulio de este programa Crisol de Cultura a partir de ahora. A Juan Franco Casal lo conozco yo de buen trato desde hace ya bastantes años, y nuestras conversaciones habituales lo fueron siempre alrededor de cuestiones muy próximas a cuanto desde hoy podamos compartir con todos vosotros, con todos ustedes. Licenciado en Derecho, con bufete abierto en ejercicio en esta ciudad de Ferrol y en la vecina ciudad de La Coruña, y creo que en algún otro proyecto adicional él nos podrá decir, completa su actividad docente como profesor de Derecho y por demás es persona culta, sin remilgos ni afectaciones excesivas, hace buen uso y frecuente de la ironía elegante y el mejor sentido del humor, y hasta a ratos es ameno y divertido. ¿Qué más se puede pedir? Eso sí, todo esto es cierto en mi reconocimiento de la persona de Juan Franco Casal, pero ya no estoy dispuesto a agregar ni un elogio más, y a partir de ahora
el veredicto es vuestro. A partir de ahora, a ver qué opináis, a ver qué opinan los espectadores. En fin, bienvenido Juan, muy bienvenido, un placer recibirte. Muchas gracias, Julio. Bien hallaros ambos, tanto a Emilio como a ti, Julio. De verdad es un auténtico honor estar en un programa de tal excelso nivel cultural como es este. La verdad es un programa que sigo siempre que mis obligaciones lo permiten. Y la verdad, para mí fue una sorpresa, ¿no?, cuando me extendiste esa invitación tan generosa de participar, pues con mis humildes conocimientos, a este mundo. Este mundo que es un poquito ajeno, ¿no?, porque yo me dedico al derecho, y es verdad que hay muchos abogados que son intelectuales, pero bueno, yo no soy uno de ellos. Yo simplemente tengo cierta afición por la literatura y por varias de las artes. Ya vemos que Juan Franco cultiva un principio de modestia. En fin, no, que vais a tener ocasión de reconocer. Justicia, y estando ante un filósofo yo creo que sabrá apreciar lo importante que es la justicia y ser ponderado. Entonces, pues nada, de verdad, Julio, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho, ya digo, pues porque la cultura siempre me ha traído desde muy pequeño, siempre he leído pues desde, bueno, pues desde que pude tener la capacidad para hacerlo. Me he pasado muchas tardes y veranos leyendo pues muchísimos libros y viendo, pues yo creo que buenas películas. Entonces, bueno, un programa que va a unir pues ambas cosas hoy, como la literatura y el cine, para mí va a ser un auténtico placer. Pues estupendo. Yo creo que vais, repito, a tener ocasión hoy y en las veces sucesivas que tengamos oportunidad de contar con la presencia de Juan Franco, vais a tener ocasión, digo, repito, de reconocer que tiene, más allá de cuánto él mismo podría aceptar, una referencia humanística a partir del derecho, naturalmente, que ya en sí mismo, en fin, tiene su peso, pero una personalidad humanística de hondo calado, y en todo caso es por esto que, a fuerza de conocer yo que esto es así desde hace tantos años, pues naturalmente a mí me complace mucho contar con su participación. Bueno, pues vamos a ver. Si quieres, cuéntanos algo así de una manera sucinta sobre lo del programa que se va a... Digo yo, ¿eh? Sí, bueno, a ver, yo creo que el tema está muy bien elegido porque hay una tendencia, bueno, ya no ahora... No, pero... me refiero a lo de tu programa. Ah, sí, mi programa, pero sí, a lo de tu programa. De aquí. Bueno, sí. Esto me recuerda a Umbral, ¿no?, cuando le decía, vengo a hablar de mi libro, sí, exactamente. Que ha sido introducido por el presentador y no por mí mismo. Exactamente. Bueno, sí, el programa se va a emitir a partir del mes de diciembre, va a conservar su denominación antaña, es decir, el abogado responde, y efectivamente, como ha comentado Julio, va a ser en este caso presentado por Sara Noguerol, y bueno, pues hemos introducido una serie de cambios creo que importantes. Habíamos estado durante 3 años sin emitirlo. El programa pues se inició su andadura en el año 2007 y ahora pues se retoma. Será en el mes de diciembre, probablemente ya el primer viernes del mes de diciembre será la primera emisión de La Abogado Responde. De todas formas, bueno, tendremos cumplir información aquí en la cadena y bueno, pues en este programa trataremos incluso aún estar más cerca aún de los consumidores, un poquito del espíritu que teníamos en la anterior etapa, pero redoblado, ¿no?, más pendiente de temas de actualidad, con una serie de secciones fijas. Y yo creo que, por supuesto, la presentadora va a ayudar a que tenga sin más duda, audiencia. sin duda, una persona sin muy duda. conocida en Ferrol, con un gran don de gentes, una gran popularidad, además se mueve mucho en las redes sociales, que es una cosa que a los que de alguna forma nos dedicamos a la comunicación es un poquito a lo mejor la falta, ¿no?, que existen muchas personas que tienen pues, programas de televisión o de radio, ¿no?, moverse en redes, ¿no?, le pasa incluso a políticos, empresarios, abogados, ¿no?, que el movimiento de redes parece que los que no somos nativos digitales, pues parece que nos cuesta una barbaridad. Pues bueno, esta chica cumple pues, perfectamente con ese canon. Por cierto, es licenciada en Derecho, con lo cual conoce profundamente los temas que vamos a tratar y además pues tiene ya veréis, una gran don de gentes y de capacidad de llegar a todo tipo de públicos, ¿no?, más allá de los de su espectro de edad, que es un poquito... Por eso dije yo una mujer brillante. Sí, mujer claro. Brillante, efectivamente, claro. Sí, señor. Como en general en esta casa, que está rodeada de gente brillante. Exactamente, exactamente. Y no está muy lejos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, es cierto, lo que dice Juan, naturalmente, es cierto, con carácter totalmente literal, y a mí me complace mucho
el tener oportunidad de dar cuenta de su vuelta a la emisión regular de este programa. Así que, en fin, Juan, yo sé que te va a ir muy bien, que os va a ir muy bien, y desde luego a quienes les va a ir muy bien es a todos nuestros espectadores de cualesquiera geografía sean. Bueno, pues si os parece, hago una breve introducción, en fin, para abrir esto ya, una especie de declaración de conceptos previos. Vamos a ver, por definición básica, una película naturalmente cuenta una historia, narra una historia, relata algo. Parece evidente que eso es lo que ocurre. En realidad parece prácticamente un axioma, ¿verdad? Pero no fue tanto así al principio. Incluso no fue así de ninguna manera en su idea inicial. Pareciera que aquel sistema de reproducir imágenes antes habría de llevarnos, les llevó en su caso, al documental, más o menos, a dar noticias de hechos más o menos novedosos o curiosos de la vida cotidiana, pero no a una expresión de relato en su sentido más concreto y avanzado, o sea, con pretensiones literarias. El cine de Lumière, en fin, es la prehistoria del cine, pero no es el cine. Ni siquiera era del todo eso el cine de Méliès. No tenía esa aspiración completamente elaborada, no la había descubierto todavía en plenitud, por más que episódicamente contase pequeñas historias, pero estaban las historias muy lejos de ser consideradas al uso complejo en su discurso y en su decurso de una obra de teatro o de una novela. Eso sí, vaya en su homenaje, atención, realización, a ver si tenemos algo a mano de su memorable Viaje a la Luna, una maravilla con una estética icónica donde las haya, nada menos que del año 1902. Vamos a ver esas imágenes, realización, a ver si nos aparecen. Ahí la tenemos ya. La luna. En un pequeño tráiler de la película, una película por otra parte corta, ahí te la tenemos, y yo creo que a punto de llegarle el cohete a uno de sus ojos, ahí lo tenemos, tal cual, ya veis que tengo yo un cierto carácter premonitorio, decir, Bueno, es muy interesante, vaya, repito, en homenaje del cine y en homenaje de Méliès, bueno, también de Lumière, vamos, ¿verdad? Pero, sí. Y yo creo que explica del todo lo que ahora mismo acabo de avanzar, en el sentido de que era algo francamente memorable, notabilísimo, pero no era una película todavía en el sentido reglado que nos acerca a la literatura tal y como está justificado por este programa. Bueno, mientras se pasan las imágenes ya hemos terminado. Muchas gracias, realización. Bien, es precisamente cuando el cine descubre el sentido cronológico, el sentido del tiempo, o sea, una duración, un recorrido asociado a la imagen en movimiento cada vez más elaborada, que podría decirse que en realidad empieza el embrión de la voluntad narrativa. Bien, yo no sé si estáis de acuerdo, si os parece de empezar por aquí, por esto que digo, o preferís tomar otro rumbo. A ver quién abre. Yo creo que Juan, que para eso se está estrenando, ¿verdad? Así que adelante, Juan, ¿por dónde quieres? Desde luego, si empiezo yo es obviamente porque soy la primera vez que interviene, no por sabiduría. Pero bueno, me gusta lo de voluntad narrativa porque en realidad es la clave de cualquier obra artística y por supuesto en una película. Hay muchas películas que creo que fallan, ya no en taquilla, sino en crítica, pero porque no tienen nada que contar o lo hacen rematadamente mal. Hay alguna excepción, creo, de películas que no tienen sencillamente argumento y casi ni guión y aún así han salido muy bien. Es el caso, por ejemplo, de Apocalipsis Now, que creo que coincidiremos todos en que Apocalipsis Now no hay argumento. Es una cosa como muy poética, sí, está muy bien hecha la película, Coppola hace una maravilla, casi se arruina, por cierto, pero no hay un argumento. De hecho, incluso
en una entrevista que le habían hecho bueno, no recuerdo a qué director de cine, le preguntaban cuál era la mejor película de guerra y no citaba Apocalipsis Now, decía, no la cito porque es que no tiene argumento, ¿qué cuenta? Y es verdad, pero aún así yo creo que es maravillosa. Pero normalmente yo creo que las grandes películas, igual que los grandes libros, cuentan algo y lo cuentan bien. Claro, es que estaba asociado a que el director era Coppola. Por eso aún, justamente. Sí, yo creo que sí, yo creo que es evidente. Yo creo que es evidente. Yo creo que sí. Podría permitir casi cualquier cosa. Sí, de hecho, Coppola, bueno, pues ha hecho auténticas maravillas, no necesariamente la que todo el mundo recuerda, que es El Padrino, que obviamente es una maravilla, pero es muy injusto, ¿no? Igual que pasa con muchos directores, ¿no? Que se queda la gente con una sola película sabiendo que tienen otras mucho mejores. Le pasa, pues yo que sé, le pasa a Kubrick, por ejemplo, que todo el mundo se queda con 2001 y a mí desde luego no es ni la que más me gusta. O incluso con John Ford, que se quedan con Centauros del Desierto y para mí no están ni entre las tres mejores. Pasa con muchos directores. Claro, yo creo que con directores tan notables, incluyendo Hitchcock, por ejemplo, es muy difícil el asociarlo, salvo en el gusto personal, ¿no? Pero desde un punto de vista de crítica de cine, es muy difícil asociarlo a una sola película. Hombre, El Padrino yo creo que es la historia del cine, o sea, es una cosa tremenda. Sí. Otra cosa es que si la segunda, la tercera, la primera, es decir, eso... A mí incluso me gusta más, me parece mejor hecha la segunda que la primera. Sí, yo creo que eso es mayor. Más difícil de hacer, yo creo que es mayoritario. Lo que pasa es que la idea previa de la primera, esa es la genialidad, ¿no? Bueno, hombre, por supuesto, eso pero ¿cómo? Por supuesto. Además, en fin, cuando el público en general, público más o menos, incluso con carácter popular, sin gran atractivo por el cine, recuerda frases memorables, es que una película, en fin, en su lenguaje literario también trascendió todo. Bueno, le voy a decir a Emilio Quintarvega que está deseando que ya me conste. Sí, porque además creo que ha puesto mala cara cuando he dicho que la Apocalipsis Now no tenía argumento. Creo que va a discrepar. Pero yo es que ya lo dejo, ¿entiendes? Porque, a ver, entonces... Sí, porque, bueno, una cosa es que lo que más te quede de una película sea su visualidad, que es impresionante, la de tal, y otra cosa es que por debajo de eso no haya un argumento. Pero bueno, todo es discutible. Qué bien, pero vamos a ver, qué bien... Yo quiero decir una cosa sobre el origen del cine. Es verdad que esas dos cosas están en el origen del cine. La voluntad documentalista, estaría en los Lumière, y la voluntad de hacer un teatro perdurable, que es el teatro filmado, que son las historias que se cuentan, y claro, ahí sí que engancha con la literatura. Por otro lado, quizás no, pero por el lado de querer ser teatro filmado, ahí, como detrás del teatro está la literatura, o en el teatro está la literatura, pues entonces ahí ya ese es Méliès, engancha. No es Lumière. Claro. Lumière, de hecho, es curioso, porque voy a citar algo que conocéis, sin duda, pero que yo creo que tiene interés para los espectadores, sobre todo para los que no lo sepan. Cuando... hay un momento en el que Lumière, muy al principio, pues filma unos obreros que están tirando una pared. Están trabajando y tiran una pared. Aquello es algo, digamos, entre relevante y anodino, no tiene ningún interés particular. Pero de pronto descubre que las imágenes al revés conforman una realidad naturalmente no reconocida. Hoy tenemos claro qué es lo que ocurre hacia adelante y hacia atrás, pero entonces no. Entonces de pronto reconstruyen la pared, y eso es una circunstancia novedosísima en aquel momento, pero que naturalmente no tiene nada que ver con el cine, No, con lo que no tiene que ver es con la literatura. Claro. Pero con el cine sí, el cine es creación. Hombre, vamos a ver, Lumière le llama cinematógrafo a lo que inventa. Como claro, en realidad cinematógrafo, ¿qué quiere decir? Pues que coges una imagen fija, que es la foto que ya estaba inventada, y la estiras en el tiempo y recoges el movimiento, que es lo que no recoge el instante congelado, que es la fotografía. Claro. Lo que pasa es que al hilo de esa idea y de la tecnología que desarrolla esa idea, se van encontrando cosas con las que no se contaba, por ejemplo, la reversibilidad del tiempo, por ejemplo, la posibilidad de cortar una escena y empalmarla con una que pasa más adelante y hacer que las figuras aparezcan y desaparezcan, y eso va constituyendo una especie de lenguaje que luego se pone
en principio, desde luego, al servicio, sobre todo, de la literatura, porque se trata de contar una historia, pero claro, de una manera que en cierto modo la literatura todavía no había descubierto, porque el flashback en literatura, yo no sé si es anterior al descubrimiento de las posibilidades del montaje en el cine, pero probablemente sean mutuamente influyentes. De hecho, nosotros tenemos hoy en día mucha de la literatura que se vende, que es cinematográfica, que es impensable sin el cine, porque es una literatura muy visual, con escenas, en fin, muy cinematográficas. Sí, ahora sí que... Sobre todo de bestsellers. Sí, 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 no, pero no sí. solo de bestsellers. McCormick, por ejemplo, La carretera es una literatura muy visual, una literatura que tú la estás viendo casi como si fuera una película en el momento que la vas leyendo. Y en el cine negro no te cuento. Sí, pero eso Es decir, la literatura negra. eso La que literatura estás diciendo policíaca. y que es tan atractivo y tan exacto, pero claro, acabamos de dar un salto que hay que ver, ¿no? Claro, pero el salto Sí, empieza claro. precisamente con esos saltos de montaje Sí, de los que hablábamos. sí, no, Montas al claro, revés y retrocede claro. el tiempo, reconstruyes lo destruido, haces aparecer y desaparecer personas en la misma línea temporal de la película. Todo eso es lo que va a hacer después del cine algo... Bueno, y además lo va a hacer pronto. Quiero decir, lo va a hacer pronto porque en los años 20 ya, hombre, tenemos un escritor español, lo digo sobre todo para nuestros espectadores del otro lado del Atlántico, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez se va muy pronto, porque Vicente Blasco Ibáñez, un escritor muy prolífico, en fin, no, sin Y de entrar mucho éxito. y de mucho éxito en vida, quiero Sí, sí, decir, en vida. en vida, que no fue el caso de Valle Inclán, pongo por caso, Claro, que es que naturalmente no, tiene otro fuste literario, naturalmente, no lo digo por desconsideración Ya, bueno. para Blasco Ibáñez, pero No, es no, que el no. éxito tiene que ser en vida, si no, no es éxito. La fama póstuma no es éxito. Exactamente. Entonces, Blasco Ibáñez tenía seguramente no poco, a lo mejor por valenciano, ¿no? Un poco fenicio, ¿no? Un poco de... Bueno, tenía del Mediterráneo. un sentido comercial bastante... Abierto, muy abierto. Sin duda, Pero sin es que duda. vendía muchísimo, hizo Sí, muchísimo no, dinero pero, con la pero digo literatura. antes de empezar a vender. Bueno, vendía en España ya, Claro. sí. Pero él tuvo la vista comercial, por eso hablo del fenicio, ¿no? Y se fue a Hollywood, bueno, a Estados Unidos, pero a Hollywood en particular, a ver si le podían pasar años 20, pero principios de los años 20. Por Hombre, eso porque digo él vio- que muy pronto. vio el Por- dinero en el cine. Sí, por cierto, hay que decir que en principio se lo rechazaron, pero por una razón, porque no tenía traducidas al inglés sus novelas, con lo cual no conocían su literatura suficientemente. Pero la cosa tardó poco, porque tuvo una traducción, me parece que fue en Nueva York, en el año 20 o 21, de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y ahí empezó todo. A partir de ahí, Mare Nostrum, Sangre y Arena, por cierto, una curiosidad que tiene su singularidad e importancia. Entre Naranjos, que hay que ver, El Torrente, en la película del Torrente, tomó este título, era Entre Naranjos, fue el debut de Greta Garbo. El debut en el cine de Pero Greta ¿estamos Garbo. hablando todavía de la época muda o ya del cine? No, sonoro? no, no, en el cine mudo. Cine mudo. Sí, porque el debut tuvo que ser esto mudo, debía claro. de ser del año 20... Claro, yo estaba pensando en las Cuatro. películas basadas en la literatura pero las películas sonoras. Como Los Ya, Cuatro no, Jinetes. pero son las que pero le yo, gustan, claro, pero yo son por las eso que- te reproché cordialmente de que te habías dado un salto grande, Sí. y entonces volví yo a los años, A los porque años. ahí empieza, pues, digo, con Blasco Ibáñez, naturalmente hay otros ejemplos, ¿no? Pero, y esa curiosidad, por cierto hay que decir que Greta Garbo no estaba precisamente encantada de la vida con esa película, ¿eh? Pero sí estaba encantada de la vida con el era cine. su primer papel, Claro. ¿no? Entonces, claro. Bueno, en todo caso, bueno, pues sí, perfecto. Además lo tengo por aquí, anda. Es decir, por cierto, hay unas palabras de Blasco Ibáñez a propósito de por qué le interesaba el cine, que son muy curiosas y que si tenemos oportunidad ya veremos.
al cierre en poesía, en el espacio de poesía, a ver si las leo. Si no, pues otro día. En fin. Bueno, pues adelante, continuad. Sí, yo quería decir una cosa sobre esto del cine y el teatro. El cine nace con esas dos vocaciones simultáneas, la del documental y la del teatro filmado, pero yo creo que su mayoría de edad como arte autónomo es cuando consigue emanciparse del teatro filmado y cuando ya no necesita una novela o una obra dramática por debajo, sino que ya puede poner al servicio de... Es mayor de edad. Exactamente, al servicio de su construcción cinematográfica algo que todavía no existe, y entonces pues en fin, aparece la idea del guión que no sale de ninguna obra previa, sino que se hace para y dentro de la construcción cinematográfica. Estoy completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, además con una particularidad, ahora ya te paso para que complementes lo que quieras, pero es que en realidad el milagro, vamos a usar de esta palabra, ¿por qué no?, del cine como arte, hay que tener en cuenta que el cine tiene poco más de 100 años. Todas las artes tuvieron una referencia evolutiva, con el trasvasado en los siglos, que fueron cambiando, dependiendo de circunstancias, fueron evolucionando, tomaron un sendero u otro, pero es que el cine, desde el principio, o mejor decir, muy pronto, ya tomó una característica, la que acabas de describir, sí. Es decir, una característica personalísima y un sello de identidad inequívoco. Y claro, eso resultó espectacular. En ese sentido se puede decir que el cine es el arte, digamos, de implantación más rápida, más asimilada. Adelante, Juan. Sí, no, coincido completamente con vosotros. Yo creo que la clave del cine es cuando tiene un lenguaje propio y cuando, aún tomando referencias literarias, porque es verdad que no tiene por qué una película basarse en un guión original. Ya, pero lo que quería decir yo es que pone la literatura a su servicio, en vez de estar él al servicio de la literatura, como al principio. Y le da un lenguaje propio, le y da hasta una el punto interpretación propia. de que determinadas películas generan la novela posterior. Hay un montón de novelas que son la novelización de una película que no salió de que salió de un guión para la película, no de una novela previa. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, a mí es el cine que me gusta. A mí, por ejemplo, es verdad que uno de mis actores favoritos de todos los tiempos es Laurence Olivier, pero a mí, por ejemplo, el Shakespeare de Olivier, a ver, reconozco que está muy bien, su Hamlet, por ejemplo, lo interpreta él mismo, lo dirige, ya, pero no es el Shakespeare que me gusta en el cine. A mí me gusta, por ejemplo, más el Shakespeare de Akira Kurosawa, que se basa en personajes de Shakespeare y hace algo completamente distinto. Es decir, crea un cine basado en personajes de obras de Shakespeare, ya, pero lo cambia, es decir, le da un sentido propio. Claro, uno coge el Hamlet de Olivier, vaya si es fiel ya, pero bien, yo Sí. es que ya conozco En el realidad Hamlet de es Shakespeare. un poco de lo que hablábamos, es teatro, aporta teatro nada. filmado. Exacto, Teatro filmado con un exacto. cierto aprovechamiento de cosas que el cine puede hacer y el teatro no, pero que no va mucho más allá. Y de hecho yo creo que el Hamlet de Olivier, la gracia que tiene es ver la magnífica interpretación del propio Laurence Olivier, que lo hacía muy Es que hay bien, muchas es el películas papel que me- todavía muy teatrales. El León en invierno, por ejemplo, es totalmente teatral. Es verdad, sale de una obra de teatro, lo mismo que el Hamlet, pero es que es casi teatro filmado, tiene pocos exteriores, primeros planos tremendos. Claro, el cine permite unas cosas que no permite el teatro. Por ejemplo, el primerísimo plano, que no lo puedes tener en el teatro si estás en la fila 10 o 15. Contrapicados, alguna cosa de montaje, pero son cosas secundarias, porque en realidad sigue siendo la fiel filmación de la obra de teatro. De hecho, había un gran director de cine, que no recuerdo ahora mismo cuál era y tampoco quiero hacer una cita apócrifa, pero había un director de cine que decía que a él en cine le podía engañar un actor, en teatro jamás, ¿no? Claro, pero es que eso es la capacidad del cine, de engañar. De hecho, yo creo que la gran admiración que cultiva, por ejemplo, Marlon Brando es que era un maestro del engañar. Es decir, no hacía estas cosas que siempre hizo Robert De Niro, por ejemplo, de estar pues, meses pues ensayando un determinado personaje y conviviendo con gente que hacía ese tipo de que tenía ese tipo de profesión o encorrando. No, él creía, yo estoy de acuerdo con Marlon Brando, que el arte es engañar. Es decir, tú cuando interpretas tienes que hacer ver al espectador que eres como ese personaje, no que te has pasado meses ensayando como ese personaje. Entonces, yo creo que igual que interpretación es engañar, el director debe aportar mucho más de pues, la música, por ejemplo. Hay veces que una película la recordamos por una música concreta. Yo, bajo mi punto de vista, eso es un fracaso, la película. Si lo que recuerdas es la música, es que la película no era buena.
Igual que si simplemente te recuerdas del guión, pues la película, bueno, yo creo que lo que te tienes que saber Bueno, del cine es sobrecoger. un poco más buena que lo de la música, sí, Eso seguramente. sí, eso sí. Hombre, es, sobre todo es un arte visual. Claro, y te tiene que coger ser lo en visual, su lo que te pille. conjunto. Y a veces, habiendo un director bueno, unos actores buenos y un guión bueno, la película es un espanto. ¿Por qué? Pues porque el director no ha conseguido cuajar todo, que yo creo que es de lo que se trata. Un director de cine tiene que ser como un gran director de orquesta, en el que todo tiene que cuadrar. El guión, la música, los actores, todo. Y si no, no es buen cine. ¿Que se necesitan buenos actores? Yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que los grandes directores de cine siempre han tenido buenos actores, pero por la taquilla. No porque el producto sea mejor con los actores. De hecho, por ejemplo, se le achacaba a Hitchcock que siempre cogía grandes actores, claro, para que funcionara en taquilla. Pero yo creo que cualquier película de Hitchcock le cambia a los actores y es una maravilla, igual. O bueno, ya no digamos de Stanley Kubrick, ya no digamos de John Ford. O sea, de los grandes directores Los de cine, actores y sobre todo las actrices en Hitchcock tenían su capricho, ¿no? Naturalmente. Sí, yo la verdad es que no se mataba mucho con ellas. No Es decir, sé, ellas han escrito incluso en Los pájaros, por ejemplo, Tippi Hedren, pues se ha quejado muchísimo de que llegó a sentirse bueno, era un muy maltratador, violenta. un maltratador de rubias. Es que le actrices. echaba, en Los pájaros, por ejemplo, le echaba un producto a la actriz Tippi. para que le atrajese los pájaros. Es decir, no es que no las cuidara, es que las maltrataba sistemáticamente. Sí, Pero era por el arte. No, bueno, ahí puede haber un trasfondo irónico, pero había un fondo de verdad, ¿eh? Bueno, y también porque tenía un punto Las dos cosas. freudianamente las dos cosas. más... Bueno, Un poco misógino, pero punto freudiano sí, podemos tener no todos sé. en alguna proporción. O No, es no, que- según Freud todos a ver, tenemos un punto, no un punto, claro, sino mucho. No, digo yo. A ver, No sé, sin no. confesiones. Vamos a ver, ahora ya vamos a, lo de que decías de Kurosawa. Akira Kurosawa. Sí, Tiene grandes maravillas. Sí, es muy curioso porque según te Pero escuchaba... la última, Los sueños es un espanto, No, mira, pero las anteriores son muy buenas. según te escuchaba, que es muy cierto lo del uso de Shakespeare, como hace estaba yo pensando que Kurosawa hizo con Shakespeare lo que Shakespeare con los clásicos. Pues sí, ¿Eh? porque la literatura ha sido ¿Eh? siempre Es decir, fue un versiones, trasvase Sí, pero inversiones fíjate y tú. reversiones. como diría- Exactamente. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Nada, que entramos en no tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy tenemos una serie de unos comentarios más bien breves, pero de gran interés. Juan Franco tenía previsto recomendar un libro al que se va a referir ahora mismo de una manera, digamos, sucinta, pero con las prisas y los nervios y bueno, y el tiempo inclemente, hay que decir también, seguramente, del día de hoy, pues de la noche ya de hoy, pues vino sin el libro, pero nos va a hablar del autor, del título y del motivo de fondo por el que justificaría la recomendación de este libro, que el próximo día incluso podría traer en su caso. Y yo poco después haré una mención sobre otra cosa que tiene que ver con la Gaceta Literaria y el primer cine club en España. Así que adelante, Juan. Muchas gracias, Julio. Pues sí, es verdad que me he olvidado, no es que me haya olvidado el libro exactamente, es que al venir aquí a hacer el programa vine de casa de mi madre y no tenía el libro allí, lo tenía en mi casa. Pero bueno, lo traigo efectivamente el próximo día. El libro se llama No cosas, quiebras del mundo de hoy, y es del gran filósofo surcoreano, lo voy a leer porque no sé de memoria, Byung-Chul Han. Vale, este filósofo que, bueno, con permiso de Emilio, que es el auténtico especialista, yo creo que es el filósofo que más vende del mundo ahora mismo, o de los que más. Es un filósofo que, como muchos filósofos o escritores orientales, viven en Europa, ¿no? Yo creo que casi todos viven en Europa o Estados Unidos, este en concreto vive en Alemania, y tiene una serie de libros cuya temática en algún caso es parecida, pero en este en particular me ha gustado mucho porque digamos que conecta un poquito con
con muchas cosas que nos pasan hoy en día, ¿no? Y es esa referencia a lo que es el smartphone, ¿no? Y al teléfono móvil, sobre todo en gente pues de menor de 50 años, pues yo creo que ahora se está extendiendo muchísimo. Entonces hay como una auténtica sumisión, él incluso llega a hablar, este filósofo, de que es el nuevo rosario, el smartphone, en el sentido de que nos domina, ¿no? Tenemos una especie de adoración y sumisión, mejor dicho, a este... Disculpa, Juan, esa metáfora sobre el rosario me parece, pero del todo descriptiva y felicísima. Que es de él, ¿eh? No, Y yo creo que bueno, vamos a ver, salvado naturalmente el carácter religioso y la unción que supone, ¿no? Claro, No, pero si quitas el carácter religioso, ¿en qué te queda el rosario? No, disculpa, no, quiero decir, por supuesto, no, pero quiero decir que el hecho de que se use del teléfono con esa frecuencia, con esa... Claro, yo no sé muy bien en qué sentido lo dice. No, lo dice en el sentido de que es el propio smartphone el que nos domina a nosotros. Es decir, Claro. yo creo que Internet... Es como una práctica que nos vuelve sonámbulos y Sí, repetitivos. exactamente. Bueno, Y en vez ¿en qué sentido? de parecer que somos nosotros el que nos aprovechamos de las tecnologías, se aprovechan ellos de nosotros. Es decir, claramente, ahora mismo, nosotros estamos al servicio de las tecnologías. Por muchas leyes de protección de datos que salgan diciendo que los datos son nuestros y estas cosas que han salido de la Unión Europea, por cierto, no de España. La Unión Europea ahora obliga al cuidado de los datos, pero aún así, todas las grandes empresas tecnológicas tienen nuestros datos y más allá de que efectivamente se aprovechan de ellos y nos mandan información y anuncios que ellos desean, pues lo que está claro es que ahora hay una gran sumisión a lo que es el propio teléfono. Sobre todo, ya digo, de gente que sobre todo de menor de 50 años es descaradísimo, ya no digamos menos de 40 o 30, en el sentido de que uno está hablando con ellos un café y de gran parte del café pues están interactuando con el propio teléfono, Sí. Están con su pareja, con sus padres, con quien sea, y están hablando con una serie de gente por el teléfono móvil que cuando luego están con esa gente estarán contigo hablando por el móvil. A Es su decir, vez, sí. uno tiende a tener la relación con la persona ausente. Es decir, se ha convertido todo, eso no lo dice él, pero bueno, lo podemos crear nosotros. Ahora se ha convertido las relaciones en una comunicación entre ausentes. Nosotros entre presentes cada vez hablamos menos. Vale, de hecho, hasta me extraña que ninguno de nosotros saque el móvil. Pero bueno, en fin, yo creo que es porque Julio nos lo tiene prohibido. Sí, Pero en pues general... es una confesión que, en fin, Eso influye. Pero en general la gente está mucho más pendiente del móvil que de la persona que tiene delante. Que de las otras Con, Sí. lo cual hay un artículo que salió en un gran periódico muy conocido que decía, desde hace unos años, decía una escritora en él que decía, bueno, el presente es que medio mundo está mirando cómo el resto del mundo está haciendo el payaso. Es un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Que estamos viendo a otros haciendo, no sé, hay gente que mete en sus estados de WhatsApp, pues ya no digamos en sus redes sociales, cosas de las más absurdas. Lo que está comiendo, lo que Sí, está viendo, que sí. son cosas tan prescindibles que dices tú, pero no te da la vergüenza. Yo también tengo una ventana, también tengo un plato de comida delante. Es como... no, es que no le da vergüenza. Eso Sí, es lo no. peor, que- Sí, en todo caso, iba a decir, tengo interés en aclararlo porque por la apostilla de Emilio, vamos a ver, lo del rosario, que yo creo que es la inspiración coreana, un poco religiosa, del A ver, filósofo. él es surcoreano, No, pero, Es surcoreano, pero sí, hace pero toda su permitidme- formación, digamos, y su educación, y su carrera de filosofía, y su obra filosófica es en Alemania y es en Alemania. Sí, bueno, Muy ya bien, está Heidegger, dicho. todo Claro, esto. pero me pregunto yo es en qué parte de Alemania se ha educado él para saber lo que es un rosario, porque Alemania es Sí. protestante la mitad. Sí, ¿Y qué es lo que entiende él por lo que es el rosario? Esa es la bien, pregunta que me hago. pero eso es por eso yo quería aclarar, porque a mí me parece feliz la metáfora del rosario, sin perjuicio de lo que el susodicho filósofo entienda. No, a ver, a mí me parece precisamente por el principio de ensimismamiento. Sí, por Es decir, supuesto. en realidad es esto. El rosario En rezas rea- a Dios, Claro. pero digamos, eso te predetermina lo que estás haciendo, lo que estás pensando, incluso tu modo de actuar. Pero el En ese ensimismamiento, modo, el el smartphone ensimismamiento, hace claro. lo mismo, te hace depender Claro. de él en todo. Claro. No tienes como autonomía. Claro, con la diferencia notabilísima de que una cosa es la comunicación devota con Dios y otra, naturalmente, pero por supuesto, pero el ensimismamiento, eso sí. Bien. Y el mecanismo, lo mecánico de las cuentas y del contar las cuentas Sí, del rosario. Porque sobreañadidamente rosarios también. no lo hay únicamente en la religión católica, hay también rosarios en el Tíbet
y tienen un funcionamiento muy parecido, es decir, un funcionamiento en el cual la mente empieza a quedarse en blanco a partir de un proceso sobre todo mecánico y repetitivo que facilita un cierto trance. Al evitar. Bueno, ¿no? si De queremos. alguna Esto degenera porque, claro, es decir, a ver, Juan, adelante con el final de lo que quieres decir. No, si básicamente yo creo que El Rosario de la Aurora. Es el nos que... pone Ya- un poquito, ya está, nos pone ¿no? un poquito en preaviso de lo que está pasando y de lo que no tiene pinta de evitarse. Es más, el libro este, que no es de este año, de hecho no es la última obra del filósofo, está escrito antes de que apareciera lo de Meta, el metaverso que ha creado pues el dueño y creador de Facebook, con lo cual, claro, el metaverso ya va más allá. Ya no es que tengamos amigos ficticios, amores ficticios, que digamos interactuemos con una vida, ¿no? Como dice un amigo mío, que no tiene, no. Es que ahora se nos da la posibilidad de creer que estamos viviendo algo que no estamos viviendo, que un poquito eso es el metaverso, ¿no? De alguna forma es una experiencia virtual llevada al máximo, ¿no? En el que, digamos, tú afrontas una serie de consecuencias de lo que vas haciendo en el metaverso. Eso va más allá, pero la línea es la misma. Se trata todo de interactuar con algo que no existe, ¿no? Que esa es la idea, un poco filosófica, por otra parte, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no sé muy bien lo que es el metaverso. O sea, cuando tú ves una película y te identificas con el protagonista y vives en tu interior un estado de ánimo pues simultáneo al de las aventuras que ves, es una cosa que todo el mundo sabe porque eso ha pasado con la literatura cuando lees, cuando ves el teatro, cuando ves el cine, pero ¿qué es lo que aporta de más sobre eso el metaverso? Pues que la interactuación. Tienes tu propio personaje, La el metaverso, interactuación, que le nada pasan más. cosas y te hace disfrutar de alguna manera de ese personaje como si fueras tú mismo. O sea, tú puedes intervenir más, hay como una interacción mayor ahí que la que hay cuando ves una película o cuando... Claro, yo creo que las redes sociales van sobre eso. Y ya no digamos las nuevas cadenas de televisión, como Netflix y todo esto. ¿Por qué Netflix en principio se ha extendido tanto en el mundo? De hecho, ya hay más países donde se exhibe esta cadena que países hay en la ONU. Creo recordar, anda por ahí. En la ONU hay 193 y yo creo que en Netflix ya hay más países en los que se emite. Pero ¿cuál es la clave, creo, del éxito de Netflix? Que la gente se cree que es dueño de los contenidos, los ve cuando quiere, hacer ellos cuando él desea. Otra cosa es que, claro, hacer ellos dentro del catálogo, para mi punto de vista, bastante pobre que tiene esa cadena respecto a películas. Series, sí, es verdad que es muy bueno. Bueno, pero como hay varias plataformas... Exacto, puedes actuar efectivamente en varias, ya, pero claro, ¿por qué las plataformas les va tan bien? Porque digamos que la persona se siente que él domina. Al elegir en el momento en que quiere ver esa... Pues que se hace una televisión a la carta. Exacto. O un cine a la carta. Un cine a la carta. Entonces yo creo que el metaverso va por ahí, es como si tú fueras el dueño de tu destino, lo cual, en cierto modo, es un absurdo, ¿no? Porque ¿qué destino? Bueno, si eso es todo ficticio. Bueno, Eso es eso los que videojuegos está y ni los videojuegos lo que mueven, ¿eh? Exacto, no, Vamos si a va ver, por ahí, este ¿no? intercambio Si a la de gente le gusta más la comentarios. no realidad que la realidad. Por Claro. eso el libro se llama El no ser. Sí, no me extraña nada, por cierto. Vamos a ver, este intercambio Bueno, de pero comentarios... a mí, perdón, Julio, y yo sé Julio nos va a matar, pero yo creo que Bueno, a mí, en cambio, a herir, virtualmente, por lo menos nada a más. herir. yo soy más feliniano, que decía él que cuando no le gustaba la realidad se le inventaba. Claro. Claro, Pero eso es otra cosa. claro, pero en ese sentido, Eso es otra en el sentido cosa. feliniano. Claro, eso es otra Claro, cosa. pero esto Ahí no me es apunto, eso, ahí, es que ahí me alguien te la apunto cree yo por y además ti. lo practico. Pero y si Claro, no tienes el talento claro. de Fellini, no puedes contar con alguien que invente por ti y que Pero te es eche que- la mano que te falta. Ya, pero vamos a ver, las nuevas empresas de tecnologías cuentan con que la mayor parte de sus usuarios son un poco idiotas. Entonces ya ellos se lo muestran enterito, pero le hacen creer que lo han hecho ellos. Sí. Yo creo que ese es el secreto. Es el secreto. Bueno, te vamos a crees ver. Fellini. Repito que esto degeneró, Exacto, que te creas feliz. degeneró tremendamente. ¿No será que no te gusta Fellini? Porque sí, no, sabes bien que me encanta, sabes bien que me encanta. No, degeneró demasiado, de tal manera que, en fin, lo que estabais proponiendo, intercambio de comentarios, eso da lugar a otro programa completo, naturalmente, y además muy, solo sobre además, cine italiano. además sumamente interesante, bueno, incluyendo la... Sobre Fellini, incluyendo, él solo ya da por para varios supuesto, programas. Fellini Fellini, Visconti. Yo haría una cosa Fellini Visconti. sí, Para contrastar, supongo, porque vamos. Bueno, creo que Juan ya está sugiriendo un No, programa, pero ya Fellini veremos. Sí, le caía muy bien Visconti, viceversa. ¿No? No. Visconti despreciaba
se parecía mucho a Fellini. Bueno, vamos a ver, en todo caso, ahora hay que dejarlo, Juan, porque ya, yo creo que en todo caso repite el título y el, Sí, y el sí. autor. Visconti Fellini. El autor Ah, no, dices es este. Byung-Chul Han. Bueno, y el nombre y el título es No cosas, quiebros de un mundo de hoy. Es muy fácil de conseguir en cualquier librería, por supuesto en las cadenas típicas, ¿no? Si en la librería donde vive alguno de nuestros telespectadores no puede adquirirlo, en cualquiera de las cadenas, de las conocidas cadenas donde se venden libros. Es Que muy nunca fácil. publicitamos, Que nunca. Eso porque ya estamos por la compra Sí. en el comercio local. Sí, sí, yo soy del comercio local, pero además el comercio local te aconseja, te sugiere y en estas cadenas vale tanto. Bueno, en todo caso, lo del comercio local tiene que ver con cada localidad, Claro. allí donde nos escuchen. Esto es muy obvio, no estamos patrocinando Ya. lo nuestro. Que los sin cubanos más. vengan a comprar aquí los libros. No, claro. Bueno, en todo caso, ya veis que hace muy poco dije yo que cerraría esta sección haciendo una lectura que ya no voy a hacer, porque naturalmente lo engulló la circunstancia de los comentarios que tuvimos, por otra parte, tan aleccionadores y tan interesantes. Es que Pero, es en la fin, vida es lo que te va saliendo al Sí. paso y que no contabas. Sí, La vi, como es se la la vi, Víctor se Hugo, la vi. la vi, exactamente. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, y ahora vamos a galope tendido, pero a galope tendido, a, digamos, a hacer una especie de, digamos, de resumen, de memoria de lo que teníamos previsto en conversación. De ahí que yo les sugiriese, yo tengo que decir, ya se lo voy a decir a los espectadores, poco antes de entrar en antena, les dije yo a Emilio y a Juan, sobre todo en particular a Juan, que es el que había sugerido el programa este sobre cine y literatura, le dije si podría habilitar la próxima semana para acudir. Me dijo que las circunstancias docentes y particulares no se lo iban a impedir, pero claro, le dije yo, mira, es que este programa va a dar, en fin, precisaría de más tiempo, ¿verdad? Ya vemos que sí, sobre todo por la tendencia a la dispersión que tenemos en este programa, tan característica Y tan tierna. y tan tierna, Si no justo. es por repartir culpas, que dado que es mi primer programa sería imposible que hiciese eso, pero para eso hay el moderador, que debería poder... Sí, no, exactamente. La culpa siempre es mía, c'est moi. Bueno, Y el éxito también. y el éxito también. Bueno, ¿ves? Ya ves, Emilio, lo que dice, el éxito también. Que tú en ese aspecto Sí, sí, eres sí. un poco cicatero. Sí. Bueno, vamos a ver, entonces hagamos un comentario brevísimo porque tenemos que dar entrada prácticamente a Poesía eres tú. Entonces, una especie, digamos, de resumen sin perjuicio de volver cualquier día a este mismo asunto, pero a ver, Juan, y tú mismo, naturalmente, una especie de resumen. Yo tenía previsto hablar, por ejemplo, de Cabrera Infante, que Pues la se literatura y podría. el cine, vamos, De cine y sardina. Cine ¿Eh? o sardina. sí, bueno, famoso libro. esa anécdota ya la comentamos aquí en alguna ocasión, Sí. pero bueno. Pero da interesante. título a un libro de críticas Sí, cinematográficas. claro. Bueno, si queréis hacer algún resumen de reflexión, ¿no? Sobre... Sí, yo la reflexión es que le animaría a los telespectadores que viesen películas basadas en libros, pero que ofreciesen una visión distinta. Por ejemplo, normalmente cuando se hacen las grandes clasificaciones de los libros que más se han utilizado para realizar películas, se mete normalmente la Biblia, ¿no? Como el primero. Vale, pues la Biblia yo no leería ninguno de los tostones que suelen poner en Semana Santa, con todo respeto a esas películas, sino, por ejemplo, vería, yo qué sé, el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, de Pier Paolo Pasolini. Es una película muy bien hecha y tiene una versión particular y yo creo que espectacular y desde luego nada irreverente. Sí, porque es muy ortodoxa, pero con un enfoque Original. muy original. Bueno, ya me estáis a mí provocando porque, vamos a ver,
Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y con la elección de esa película de Pasolini. Pero es curioso porque Pasolini, ahora no podemos distraer tiempo en esto, pero Pasolini, hablamos de cine y literatura, Pasolini tenía una gran reserva hacia la literatura, hacia trasladar narrativa al cine. Es que tenía una reserva particular, es decir, reserva, no, Sí, sí, sí. de ahí que tenga, digamos, un valor documental y artístico, esa película que citas de una manera tan marcada. Pero quería decir esto, él tenía reserva, tenía prevención. Sí, pero esa prevención yo creo que provenía de su perspectiva comunista, ideológica, y se enfrentaba al cinema qualité francés que él detestaba. Es fácil, es fácil. Bueno, de todos modos... Porque era muy literario, por cierto. Sí, pero Pasolini, comunista, sí. Pero, ¿cómo diríamos? De aquella manera. Porque Pasolini, yo ya comprendo que a lo mejor quienes tengan un principio de militancia comunista, así muy... Dice, a ver qué va a decir este soy yo, claro, sobre Pasolini, que no era comunista. Quienes tengáis esa prevención, procurad enteraos de la derivación que tuvo Pasolini y el concepto respetuosísimo que tenía, atención porque esto os va a impresionar mucho, sobre el fascismo italiano y sobre todo sobre el periodo concreto del fascismo italiano. No sé si estáis vosotros Ten cuidado enterados, porque no sé si estáis Pasolini es el enterados. autor de Saló, ¿Eh? o los 120 días. No. Y Saló es la República Fascista de Mussolini de los últimos años. Sí, pero el respeto que tenía, el respeto confeso, y evocador, bueno, es que yo no sé por qué dije esto, porque ahora ya tendría que matizar con cosas de sumo interés, pero que se nos va el tiempo. El respeto tenía que ver con que él evocaba aquel tiempo de una manera cuasi nostálgica en un determinado momento, lo cual no era necesariamente una confesión de filofascismo, no, era el reconocimiento de que que había sido un periodo fecundo en tantas cosas, mucho más allá de lo que se decía desde un punto de vista propagandístico y demás, pero ya me consta que esto apenas se sabe, que esas son las circunstancias en las que yo me encuentro siempre un poco como Robinson. Sí. Es decir, sí, porque me da la impresión, yo no quiero que esto me ocurra, pero me ocurre que cuando uno empieza a saber cosas que los demás parecen no saber, eso ya es un principio... Bueno, pero yo creo, Julio, que no es en absoluto casual ese tipo de circunstancias. Es decir, que hay muchos poetas, muchos directores de cine, muchos actores, cantantes, de los cuales se desconoce la opinión exacta de distintos regímenes políticos. Eso obviamente no es accidental. Yo recuerdo perfectamente la cantidad de años que se ocultó, y con éxito además, de que Víctor Manuel le había hecho poemas a Franco, por ejemplo. Eso se ocultó. ¿Por qué? Hombre, él debió de ser uno de los primeros que lo ocultó. Claro, exactamente. Hasta que harto él mismo dijo, pues sí, fue verdad. Pero todos sus amigos que sabían perfectamente que estaba documentado, como que hay disco. Claro, como que hay disco. Es una canción hay lo disco. que le dedicó. Sí, lo hay. Sí. Entonces es una obsesión por el cual... Pero también era muy joven, en fin. Tiene sus... Pero bien, pero si todos de jóvenes hemos hecho cosas que a lo mejor no reconocemos ahora, pero quiere decir que no representan a lo que somos Entre ahora. ese disco y El Abuelo, esa canción del Abuelo, hay muy poco tiempo. Sí. Muy poco tiempo. Pero es que también así era que lo de joven cuando el joven, abuelo. claro, es decir, yo creo que son otras circunstancias. Es cuando empiezan a tomar conciencia, ya se sabe. Y por ejemplo, nunca hemos sabido, por ejemplo, porque él obviamente pues no le apetecía, es verdad, pero bueno, a lo mejor nos imaginamos los motivos. ¿Qué opinaba exactamente Alfredo Holanda
del personaje, del franquista que hizo. Exacto, franquista, porque se lo preguntaban y él dijo, si no le importa, me reservo la opinión. Sí. Claro, hay una tendencia a que, bueno, ciertos posicionamientos ideológicos o directamente se ignoren o directamente ya no se proclamen por miedo a lo mejor pues a ciertas reacciones. Yo me acuerdo perfectamente, ya cambiando directamente de tercio, ya Julio ya que nos va a reunir, pues mira, ya que se aportó, pues yo recuerdo perfectamente cuando una artista musical le dio por decir que no todo el mundo era de izquierdas en el mundo musical. Todo el ámbito musical se le echó encima. Cosa horrible. Yo creo es más, que se eso, fue de España después de esas declaraciones. Yo creo que la escenificación de todo eso, y lo digo como una reflexión serena, yo creo que es, con un título de Fromm, mira por dónde, es miedo a la libertad. Yo creo que lo que hay, sobre todo, es miedo a la libertad. El sujeto no lo sabe, incluso ni lo sabe, bueno, porque su militancia y sus cosas, pues se lo... Yo, Julio, discrepo, no, sí, no me atrevo a pues hombre, ya conviene. Ya mucho, por si acaso no me vuelves a invitar, pero yo creo que no es verdad. Discrepar, yo creo que, por ejemplo, la gente que ha decidido colaborar de forma activa, y ya sé que cambiamos de tercio, esto ya se está desmarrando, pero la gente que ha decidido colaborar, ya no futbolísticamente, sino artísticamente, en el Mundial de Qatar, no es inocente. Es decir, hay gente que no se da cuenta, no expresa, la gente que consciente de la falta de libertades que hay en Qatar va y actúa, obviamente por dinero, es consciente de que con eso está blanqueando un régimen político, y yo creo que eso es así. Los futbolistas, bueno, vamos a perdonarles porque son profesionales. Ahora, que un artista que cobra 1 millón de euros por actuar media hora en Qatar, yo creo que esa gente sí que sabe que no es libre. Lo que pasa es que él pondera este dinero y la libertad. Bueno, la libertad vamos a dejarla hoy, ya seguiremos siendo libres mañana. No, Juan, lo que ocurre es que me expliqué seguramente de manera insuficiente. Lo que quise decir es que los que protestaban la actuación de esa chica a la que te referías, gente naturalmente vinculada a la izquierda, a la izquierda ideológica, yo creo que la izquierda ideológica, en general, digo en general, naturalmente, hay excepciones honrosísimas, ¿no? Pero la izquierda ideológica, la referencia militante, fanática, que supone la referencia ideológica, es absolutamente incompatible con la asunción del principio de libertad. Y a eso me refería. La gente no sabe ser libre, no lo sabe. Bueno, si no... Vamos a ver. El miedo a ser libre. Mira, claro. El libro que cita antes. Vamos a ver, si no de lo contrario... Claro, si no de lo contrario, hombre, no se apoyaría una dictadura como la de la Unión Soviética, pactada. Nadie puede hablar de libertad en la Unión Soviética, en el sentido reglado. ¿Qué ocurre? Bueno, le llaman libertad a según qué cosas. Entonces, claro, así, si el sentido de la libertad y de la democracia y de otras cosas, cada uno va a depender del ojo del observador, bueno, entonces nada. Bueno, qué bien nos está saliendo este programa, hay que ver, ¿no? Bueno, Juan, lo dejamos aquí entonces y entramos ya a nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Claro, esto puede durar 5 minutos. Bueno, y hoy, por más que teníamos previsto, en fin, alguna postilla más, ya dijimos, por ejemplo, esa referencia que decía yo a la Gaceta Literaria, al primer cineclub. Al primer cineclub, a cargo de Jiménez Caballero y todo esto. Bueno, pues será otro día, porque ya no es posible. Pero tengo muchas ganas de escuchar la declamación que va a ser, en fin, yo creo que histórica, que va a hacer Emilio Saldaña. Le voy a pasar enseguida. Emilio Saldaña va a leer un poema de Rafael Alberti, que yo lo seleccioné a propósito, les comentaba a ellos, porque es memorable una frase de Rafael Alberti que dice: respetadme, yo nací con el cine.
y como hoy hablamos de cine y literatura, es que nos viene al pelo, más bien al pelo de ellos, al mío ya no tanto. Porque eso es verdad, ¿no? Es decir, eso Tú sabrás. es la única verdad que reconozco. Es decir, bueno, en todo caso, va a leer un poema, Emilio Saldaña, titulado Harold Joyce, estudiante, de Rafael Alberti, y con esto cerraremos nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Así que, adelante con los faroles, Emilio, Harold Joyce, Sí. Rafael Alberti. ¿Tiene usted el paraguas? ¿Avez-vous le parapluie? No, señor, no tengo el paraguas. No, monsieur, je n'ai pas le parapluie. Alicia, tenga el hipopótamo. El hipopótamo para ti. ¿Avez-vous le parapluie? Oui, yes, sí. ¿Qué, cuál, quién, cuyo? Si la lagarta es amiga mía, es evidentemente el escarabajo amigo tuyo. ¿Fuiste tú la que tuvo la culpa de la lluvia? Tú no tuviste nunca la culpa de la lluvia. Alicia, Alicia, yo fui. Yo, que estudio por ti, y por esta musa inconsciente, ruiseñor de mis gafas en flor. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 2 Pierre, Pierre 2. Y se convirtió en mulo Nabucodonosor, y tu alma y la mía en un ave real del paraíso. Ya los peces no cantan en el Nilo, ni la luna se pone para las dalias del Ganges. Alicia, ¿por qué me amas con ese aire tan triste de cocodrilo, y esa pena profunda de ecuación de segundo grado? Le printemps pleut sur les anges. La primavera llueve sobre los ángeles. En esa hora en que la policía ignora el suicidio de los triángulos isósceles, más la melancolía de un logaritmo neperiano y el unibusquibusque facial. En esta triste hora en que la luna viene a ser casi igual a la desgracia integral de este amor mío multiplicado por X, y a las alas de la tarde que se dobla sobre una flor de acetileno o una golondrina de gas. De este amor mío tan delicadamente idiota, cosquetando en abutare Catilina patientia nostra, tan dulce y deliberadamente idiota, capaz de hacer llorar a la cuadratura del círculo y obligar a ese tonto don Nequa Schmidt a subastar públicamente esas estrellas propiedad de los ríos y esos ojos azules que me abren los rascacielos. Alicia, Alicia, amor mío, Alicia, cabra, cabra mía, sígueme por el aire en bicicleta, aunque la policía no sepa astronomía, la policía secreta, aunque la policía ignore que un soneto consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. Bueno, magnífico. Rafael Alberti, la poesía, la literatura, cantando a Harold Joyce. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Lo despide. Finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura, en su programa 140, en este sábado 26 de noviembre de 2022. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu presencia, por tu conversación. Yo creo que nos salió un programa caótico, pero que fue una conversación muy interesante, como otras veces, ¿verdad? Bueno, el cierre sí que fue caótico. Sí, ese sí, poema. Sí, sí. No, el poema, bueno... El poema era delicioso y fantástico. Estamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Emilio. Naturalmente, naturalmente. Es que hay que subir, Además, ¿me entiendes? un poema sin algo en francés no es poema, no es nada. Exactamente, l'amour. Y le parapluie. Y el parapluie, exactamente. Y a ver si también así lo consideráis vosotros, los espectadores, que es lo importante. En fin, Juan, lo que te digo, que muchas gracias, que la nueva temporada de El Abogado Responde revalide y aún acreciente su audiencia y prestigio de la primera etapa. Tomad muy buena nota, repito, muy pronto en Televisión Ferrol, de nuevo en su programación regular, El Abogado Responde, con Juan Franco y Sara Noguerol, bueno, o viceversa. Sara Mira, Juan, Noguerol y Juan Franco. mira, Juan, casi mejor viceversa. Sara Noguerol y Juan Franco. Ah, y naturalmente, a ver si hacia finales de diciembre o cuando abra el año, cuando me invites, nos vemos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, Será un Juan. placer, lo he pasado muy bien y la verdad es que
yo me he quedado con ganas de hablar de películas. Claro, Prácticamente no he dado tiempo a citar y ninguna. esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. He citado 4 o 5. Sí, es un principio que mantenemos para que, claro, el invitado y los espectadores por extensión, pues se queden con un poco de verdad. Sí. Esto lo tenemos muy ensayado, Emilio y yo, en todo caso. Es el cliffhanger del... Así es, así programa. es, así es, así es. En fin, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, como siempre, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, que tanto nos complace, que tanto nos estimula. Si os parece, si les parece, volvemos a la conversación el próximo sábado a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo a las 7:30 de la tarde. Por lo demás, sea de recordar, todos nuestros programas anteriores, dedicados a los más variados asuntos relacionados con la cultura, están a disposición en YouTube a través de Internet. En fin, recordad, la cultura es un asunto serio que puede ser divertido. Este es nuestro lema, este es el lema de Crisol de Cultura, nuestra divisa y nuestro interés con todos ustedes, con todos vosotros. Hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day.